Le conté todos mis secretos, y los usé como armas. Confié en ella como en nadie, le abrí mi alma creyendo que la amistad era refugio seguro, y le entregué cada secreto que me dolía guardar. Pero con el tiempo descubrí que sus palabras eran cuchillos disfrazados de sonrisas, y que todo lo que confesé terminó siendo el veneno con el que me atacó. Me culpó por mi propia vulnerabilidad, por creer en la pureza de un lazo que para ella era solo una herramienta. El día que lo perdí todo, encontré la única cosa que importaba, mi verdad inquebrantable, mi espíritu, aunque herido, no podía ser destruido. Toqué fondo el día que supe que la persona a la que consideraba mi hermana, mi confidente, había tejido una red de engaños con los hilos de mi confianza. Fue un golpe que dejó una cicatriz más profunda que cualquier herida física. Antes de todo aquello, mi vida era un lienzo pintado con colores vibrantes de sueños y esperanzas. Tenía una carrera que me apasionaba, una familia que me amaba, y un círculo de amigos que, en mi inocencia, creía incondicional. Entre ellos destacaba ella, Sofía. Nos conocimos en la universidad, compartiendo risas, apuntes y noches interminables de café y conversaciones existenciales. Ella parecía entender mi alma de una manera que nadie más lo hacía. Era mi espejo, mi eco, la persona con la que podía ser completamente yo, sin filtros, sin máscaras. Le conté mis miedos más profundos, mis aspiraciones más ambiciosas, las heridas de mi infancia que nunca sanaban del todo. Le hablé de mi primer amor y mi primera desilusión, de la inseguridad que a veces me carcomía, y de los sueños que guardaba en lo más recóndito de mi corazón. Recuerdo tardes enteras sentadas en bancos de parques, bajo la sombra de viejos robles, o noches de invierno acurrucadas con tazas de té, donde cada silencio era tan elocuente como cada palabra. En ella veía a la hermana que la vida no me había dado, la compañera de viaje para todas las aventuras y desventuras. Nunca imaginé que esas confesiones, susurros de mi alma, se convertirían en las municiones de una guerra que yo ni siquiera sabía que existía. Mi mundo era un lugar seguro, cálido, lleno de la promesa de un futuro brillante, y ella era una parte fundamental de esa visión. El primer giro dramático llegó con una sutileza casi imperceptible, como una grieta minúscula en un muro perfecto. Fue una tarde, después de una discusión con mi pareja de entonces, Juan. Le había contado a Sofía los detalles más íntimos de nuestra pelea, mis frustraciones, mis inseguridades sobre la relación. Minutos después, recibí un mensaje de Juan, casi calcado a algunas de las frases que yo le había dicho a Sofía, pero retorcidas, usadas en mi contra. Me dijo que te sientes asfixiado, que no te doy espacio, que tu carrera te está matando, y que a veces desearías que las cosas fueran diferentes, sin mí. Las palabras resonaron como un eco hueco. Lo negué, le expliqué a Juan que era un malentendido, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Poco a poco, incidentes similares comenzaron a acumularse. Comentarios despectivos sobre mis logros en el trabajo, de boca de personas que no tenían por qué saber mis inseguridades profesionales. Rumores sobre mi vida personal, distorsionados y magnificados, que circulaban en nuestro círculo social. Cada vez que algo así ocurría, la fuente, de alguna manera, se remontaba a una conversación que había tenido con Sofía. Al principio, me resistía a creerlo. Ella era mi amiga. Debía haber una explicación. Tal vez se le escapó un comentario sin querer, tal vez la información se tergiversó. Pero la repetición, la precisión con la que mis secretos eran usados como armas, se volvió innegable. La más dolorosa de todas fue cuando un proyecto personal, en el que había puesto mi corazón y alma y del que solo Sofía sabía los detalles más íntimos, fue presentado por otra persona, de forma casi idéntica, en una reunión clave. Fue entonces cuando el velo se rasgó por completo. La traición no era un accidente, era una estrategia. El dolor fue tan intenso que sentí un frío helado en el pecho, un vacío que parecía absorber toda la luz. Después de la revelación de la traición, mi mundo se desmoronó. Caí en un abismo de desesperación que me dejó sin aliento, sin ganas de levantarme. Las lágrimas eran mis únicas compañeras, y el silencio de mi apartamento, mi único refugio. Cada rostro conocido me parecía un potencial traidor, cada conversación, una emboscada. La confianza, ese pilar fundamental de mi existencia, se hizo añicos. Me volví paranoica,
incapaz de distinguir la verdad de la mentira. Me preguntaba constantemente qué había hecho mal, por qué Sofía, a quien había amado y en quien había confiado ciegamente, me había infligido tal daño. La culpa me carcomía. Pensaba que mi vulnerabilidad había sido mi mayor debilidad, que yo era la responsable de haber expuesto mi alma a alguien tan cruel. Las noches eran largas, llenas de insomnio, y los días, grises y pesados. Dejé de comer, perdí peso, y mi energía vital se desvaneció. Mi trabajo sufrió, mis relaciones con otros amigos se resintieron porque me aislé. Me sentía vacía, como un barco a la deriva en un mar embravecido, sin brújula y sin puerto. La vergüenza era una carga pesada, la humillación, una herida abierta que no dejaba de sangrar. Recordaba cada momento de complicidad con Sofía, cada secreto compartido, y esas memorias, antes dulces, ahora se retorcían en mi mente como serpientes venenosas. Estaba en el fondo, en el punto más oscuro de mi vida, convencida de que nunca volvería a confiar, a amar, a ser yo misma. La desesperanza era un manto pesado que me envolvía, sofocando cualquier atisbo de luz. Un día, mientras me encontraba sumida en mi oscuridad habitual, un viejo amigo de la familia, un hombre sabio y tranquilo llamado Mateo, me visitó. Él no me juzgó, solo me escuchó pacientemente mientras yo derramaba mi dolor. Después de un largo silencio, me dijo, el veneno no está en lo que te hicieron, sino en lo que permites que haga contigo. Ella te quitó algo, sí, pero no puede quitarte quién eres si tú no se lo permites. El perdón, y esto incluye perdonarte a ti misma por haber confiado, es el primer paso para soltar esa carga. Sus palabras no fueron una epifanía instantánea, pero sí una chispa diminuta en la penumbra. Esa noche, por primera vez en meses, dormí unas horas sin la opresión de la angustia. A la mañana siguiente, me miré al espejo y, aunque vi una sombra de lo que solía ser, también vi una determinación naciente en mis ojos. No quería seguir siendo la víctima. Quería recuperar mi vida, mi paz, mi esencia. Ese fue el punto de inflexión, la decisión consciente de dejar de hundirme y empezar a nadar. Comprendí que, aunque la herida era profunda, la curación dependía de mí. Mateo me había recordado que el poder para sanar residía en mi interior. La transformación no fue fácil, sino una ardua escalada cuesta arriba, llena de tropiezos y momentos de duda. El primer paso fue buscar ayuda profesional. Hablar con una terapeuta me permitió procesar el trauma, entender el ciclo de la traición, lo más importante, comenzar a reconstruir mi autoestima. Aprendí a perdonarme por haber sido ingenua, por haber confiado demasiado, y a comprender que mi capacidad de amar y confiar no era una debilidad, sino una fortaleza. Cada sesión era un pequeño avance, un ladrillo más en el muro de mi recuperación. Me reconecté con mis pasiones. Volví a pintar, a escribir, a caminar por la naturaleza, actividades que antes me llenaban y que había abandonado. Poco a poco, los colores volvieron a mi vida, primero de forma tenue, luego con mayor intensidad. Empecé a pasar tiempo con amigos que me demostraban un amor y apoyo incondicional, personas que me recordaron el significado de la verdadera amistad. Con ellos, volví a reír, a compartir, a sentirme parte de algo. Hubo días en que el dolor regresaba, en que la sombra de la traición se cernía sobre mí, pero ya no me dejaba caer. En esos momentos, recordaba las palabras de Mateo y la promesa que me había hecho a mí misma, no volvería a ser la víctima. Cada pequeña victoria, cada paso adelante, me daba más fuerza y confianza. Me di cuenta de que mi resiliencia era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. El camino fue largo, sembrado de lágrimas y esfuerzo, pero cada fibra de mi ser se fortalecía con cada avance. Me estaba reconstruyendo, no como la persona que era antes, sino como una versión más fuerte, más sabia y más auténtica de mí misma. El clímax de mi redención llegó de una manera inesperada. Meses después, me invitaron a dar una conferencia sobre mi trayectoria profesional y personal en un evento importante. Había logrado convertir mi experiencia en una fuente de inspiración para otros. Preparé mi discurso con meticulosidad, centrándome en el poder de la resiliencia y la importancia de sanar las heridas invisibles. Aquella noche, al subir al escenario, mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de una emoción profunda. Las luces iluminaban la sala,
y entre la multitud, distinguí a Sofía. Su presencia me sorprendió, pero ya no sentí la punzada de dolor o la rabia de antes. Sentí una calma extraña. Comencé a hablar, y cada palabra que pronunciaba era un testimonio de mi viaje, de las caídas y los ascensos. Hablé de la traición, no con rencor, sino como un catalizador para mi crecimiento. Expliqué cómo había transformado el dolor en poder, la vulnerabilidad en una fuente de fortaleza. Mientras hablaba, mis ojos se encontraron con los de Sofía. Vi en ellos una mezcla de sorpresa, quizás arrepentimiento, y una sombra de lo que alguna vez fuimos. Ya no importaba. Mi voz era firme, mi mensaje claro. Al finalizar, el aplauso fue ensordecedor. Me sentí completamente libre, liberada del peso del pasado, de la necesidad de su perdón o su reconocimiento. Había forjado mi propia redención, mi propio triunfo. No buscaba venganza, solo mi paz. Y la había encontrado. Ahora, al mirar hacia atrás, veo que el viaje fue largo, doloroso, pero invaluable. La persona que fui antes de la traición era ingenua, confiaba ciegamente y creía en la bondad inherente de todos. La persona que soy hoy es más fuerte, más sabia, con cicatrices que me recuerdan de dónde vengo, pero que ya no me definen. He aprendido que la confianza es un regalo que se otorga con cuidado, que el perdón es liberador, y que el amor propio es el escudo más poderoso. Mi experiencia no me hizo amargada, sino más compasiva, más consciente de la fragilidad humana y la complejidad de las relaciones. Entendí que la traición de Sofía, aunque cruel, fue el fuego que forjó mi verdadero yo, mi capacidad de renacer de las cenizas. La vida, a veces, nos derriba, nos rompe, nos confronta con la oscuridad. Pero es en esos momentos, en el fondo del abismo, donde encontramos la fuerza para levantarnos, para reconstruirnos, para brillar aún más intensamente. Si alguna vez te sientes roto, traicionado, humillado, recuerda que tu historia no termina ahí. La adversidad no define tu destino, sino la forma en que eliges enfrentarla. No dejes que el dolor te consuma. Elige la resiliencia, elige el crecimiento, elige tu propia redención. Tú también puedes transformar tus heridas en sabiduría, tus caídas en vuelos, y tus lágrimas en la fuerza para un nuevo amanecer. Mi camino fue una prueba, una transformación, y al final, un testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza nunca se apaga.